ahorita. Hola, hola, bienvenidos. ¿Quieres que yo la grabe, Pati, o tú la grabas? ¿O Ya las se dos? está grabando. Ah, perfecto. Muy bien. Ahí estoy. Pues buenos días a los que están pudiendo estar aquí. El tema de hoy, pues lo dice así, ¿no? Cervicales, víctima o culpable. Bueno, sabemos todos que los problemas de cuello o cuando dicen problemas de espalda, espalda alta, son súper comunes, ¿no? O sea, a todo el mundo le duele el cuello. Ahora con el uso del celular, de las pantallas, esto como que se ha, pues yo diría agudizado, pero creo que es más bien como puesto de moda, ¿no? Entonces, como que, pues, no sé si aquí haya personas que ven pacientes, pero en consulta viene un paciente y le puedes preguntar, ¿tienes dolor de cuello? Y te dicen, ah, sí, pero pues lo normal, ya sabes, muy tenso de aquí, ¿no? Entonces es un común, es muy común los dolores de cuello. Y bueno, al parecer a todos nos ha dolido el cuello, al menos a los adultos, y al parecer a todo el mundo le va a doler el cuello en algún momento, pero entonces, pues, ¿cómo funciona el cuello? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere decir que nos duele el cuello? Porque la mayor parte de las veces se trata con medicamentos, o sea, me duele el cuello, pues si no se me pasa solo, pues ya me tomaré un relajante muscular o me tomaré antiinflamatorios, ¿no? Hay personas que viven con dolor, ¿sí? O personas que acostumbran tronarse el cuello, ¿no? Como tic. Todo el mundo hemos visto a alguien que y toc, y se truena el cuello. Dicen, ay, ¿por qué te tronas el cuello? Ay, yo siempre me trueno el cuello porque me hace mucho bien y se me acomoda y ay, ya es como un tic, ¿no? Y entonces, de pronto, de pronto es algo, son malestares que viven con nosotros, que están presentes en nuestro día a día. Voy a poner aquí, compartir pantalla. Y ahí ya ven todos mi pantalla, ¿verdad? Okay. Muy bien. Entonces, primero, ubicar de qué estamos hablando, ¿no? Problemas de cuello. Sí, o sea, pero muchas veces inclusive ni siquiera nos duele igual. Nos puede doler la parte alta, nos pueden doler los hombros, nos puede doler la parte baja de la espalda, perdón, la parte alta de la espalda entre los dos omóplatos. Y la cuestión es que el cuello está mínimo involucrado en toda esa zona, ¿sí? Entonces, primero definimos, permítanme un momentito, porque como que la luz no me late así, pero... Perdón, es que me deslumbro yo solita. Así está un poquito mejor, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero, ¿qué son las cervicales? O sea,
En la carrera de fisioterapia, desde que estamos estudiando, desde los primeros pasos, tenemos que saber que existe la columna vertebral, ¿sí? Entonces, la columna vertebral es un conjunto de huesos, pero estos huesos, cada hueso o cada conjunto de huesos va teniendo características distintas, ¿sí? Y entonces estudiamos en cierta forma, no, pues las cervicales se diferencian de las dorsales y de las lumbares, ¿sí? Entonces, las cervicales correspondería como a los huesos de la columna vertebral que forman parte de nuestro cuello, ¿sí? Como características diferentes de los demás, pues es que tienen un agujero al lado para dejar, en la parte lateral, para dejar pasar a una arteria. Como característica también, se diferencian las dos primeras cervicales del resto, pero pues como están arriba les llamaron cervicales. Y bueno, a diferencia de las dorsales, pues no tienen costillas. Todas las dorsales van a tener una costilla sobre ella, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero las diferencias no solamente son a nivel de su forma, sino que esa forma implica que unos huesos con respecto a otros funcionen de forma distinta. Entonces, el cómo se relaciona un hueso con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, pues va a indicar cómo se va a mover. Es decir, si un hueso se mueve de arriba hacia abajo, o se mueve inclinado hacia arriba y hacia el frente, o hacia abajo y hacia atrás, o si un hueso con otro hueso se mueven lado a lado en este plano, ¿sí? En este plano horizontal. Entonces, le digo a mis alumnos en la escuela, bueno, es que la anatomía se estudia de cierta forma para que pueda ser universal, es decir, para que aquí y en China los libros puedan ser traducidos y retraducidos y todos estemos hablando de lo mismo. Entonces el hombre clasifica las cosas pues para poder estudiarlas y que sea menos difícil comprenderlas, ¿no? Pero solo son clasificaciones, ¿sí? Algo que pueda parecer obvio, algo que voy a decir ahorita, es que no por el hecho de que las cervicales tengan características diferentes que las dorsales y que las lumbares, eso no quiere decir que no sigan formando parte del todo, ¿sí? Esto que estoy mencionando es así, básico en esta plática de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 7 vértebras cervicales y de pronto, pues las vértebras cambian y se llamaron dorsales. Y ese pequeño cambio, les dije, cada dorsal, que son 12, tiene su propia costilla, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Que a partir de la primera vértebra dorsal ya tenemos las costillas. Algo importante de mencionar aquí para ver qué tanto después las dorsales forman o no parte de nuestros movimientos desde el cuello, es ubicar entonces que si desde la primer dorsal, es decir, acabando el cuello, empiezan las costillas, ¿sí? Entonces tenemos costillas muy arriba, no nada más hay costillas aquí o a los lados, ¿sí? Nuestra primer costilla está aquí, detrás de nuestra clavícula, ¿sí? Entonces, también ubicar que de algún modo el tipo de movimiento que va a haber aquí en las cervicales ya va a ser distinto o ya va a estar diferenciado del movimiento que se pueda llevar a partir de este punto, ¿de acuerdo? Y este punto es aquí, ¿ok? Justo al final del cuello. Entonces parecería o parece muy lógico
que la clasificación sea así. Entonces, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacras y el coxis. El sacro, pues desde muy pronto se osifica y forma un solo hueso. ¿Sí? Entonces, las vértebras cervicales, como parte de la columna vertebral, están colocadas de cierto modo. Y cuando una vértebra cervical está bien colocada, una con respecto a la otra, no forman una torre de cubos, ¿sí? Sino conforme las características de unas vértebras con respecto a las inferiores, forman una curva, ¿sí? A las curvas las vamos a llamar lordosis, a las curvas que van hacia adelante, como la del cuello y en las lumbares, y a las curvas formadas hacia atrás, las vamos a llamar cifosis. Entonces hay lordosis y hay cifosis, ¿sí? Y de esta forma se equilibra la columna a la perfección, ¿sí? Es decir, si ponen un hueso justo enfrente de otro, justo enfrente de otro, justo enfrente de otro, y las partes que se relacionan entre ellos están viendo bien la una a la otra, la columna naturalmente va a tener estas curvas, ¿sí? Entonces, también analizar todos estos conceptos de enderezar o estar derecho, ¿sí? En los que eso no puede ser cierto, ¿sí? Y estar derecho implicaría quizá que estas curvas no estuvieran, y si esas curvas no están, la columna no va a funcionar de forma adecuada. Ahora hablando de el uso de pantallas y que sí, sobre todo en la pandemia, pero desde la existencia de los smartphones, salieron mucho este tipo de cosas, ¿no? O sea, tu cabeza pesa, ¿no? Pesa mínimo 3 kilos. Entonces, la cabeza pesa algo, al igual que si yo cargo algo cerquita de mí, tiene un peso. Y si lo voy alejando, ese peso se va haciendo mayor. Y de pronto, estamos hablando que en el lenguaje común ya estamos usando términos de mecánica para entender que el peso aumenta si se va alejando, si la palanca, si una palanca se va haciendo el brazo de palanca, así. Clases de física de secundaria o más bien de preparatoria. Si el brazo de palanca se va haciendo más largo, el extremo que está adelante va a tener mayor peso, ¿sí? También si ese brazo de palanca está más inclinado, se va aumentando el peso. Y entonces resulta que ya hay estadísticas de cómo por las posturas o por el uso de dispositivos electrónicos con pantalla, todos llegamos, o gran parte de la población, al menos en México, llegamos o vamos a padecer dolor de cuello, problemas cervicales debido a eso. O sea, que la causa va a ser esa postura. Pero el problema de cuello no surgió con la pantalla, ¿no? Eso ya existía y ahora se ha popularizado, ¿no? Pero entonces, en esta imagen sacada de internet, vemos que entonces, puede parecer que estoy obviando, pero más bien creo que vale la pena como subrayar que entonces, si bien la cabeza pesa porque el cuerpo pesa, ¿sí? Y si cambias su posición, puede pesar diferente. Aquí es un dibujo tomado de perfil, ¿sí? Pero la cabeza no tiene 2 planos, la cabeza es tridimensional. Y entonces la cabeza va a pesar hacia adelante y también va a pesar hacia la derecha,
hacia la izquierda, hacia atrás o en la combinación de estos, ¿no? Entonces, algo muy importante es que, entonces, la posición de la cabeza influye en el cuello, porque entonces, ¿para qué sirve el cuello? ¿Por qué duele el cuello? ¿Para qué sirve el cuello? Para poder definir si las cervicales son víctimas o culpables. Víctimas o victimarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué puse aquí abajo? Aquí puse. Entonces, 7 vértebras cervicales y en la parte de arriba vamos a tener el cráneo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que si después de las cervicales sigue el cráneo, entonces pues el cuello tiene como función cargar a la cabeza, ¿sí? En algunos idiomas se hace diferencia entre cargar y portar algo, ¿no? Ahora sí he escuchado mucho la palabra porteo, ahora con los rebozos para cargar a los bebés y hablan de porteo. Significan, en diccionarios significan lo mismo, los ponen como sinónimos, pero así preguntando en general si nos suena diferente portar que cargar, como que cargar tiene una connotación negativa, ¿sí? Pero bueno, carga o porta la cabeza nuestro cuello, pero la cabeza no es estática, ¿sí? Entonces, aquí miren, traje mi palo para hacer malabares. Resulta que el cuello recibe a la cabeza y recibe a la cabeza que forma parte de un cuerpo que está sentado, acostado o en movimiento, ¿sí? Todo lo que hagamos va a ser susceptible de cambiar la posición de mi cabeza, ¿sí? Inclusive acostados nos podemos lastimar también el cuello, ¿no? Entonces, la cabeza, a ver si me sale, ¿eh? La cabeza tiene que ser portada por el cuello, pero ese porte de la cabeza implica un constante equilibrio de la misma, ¿sí? Y me sale bien, pero entonces el cuello que está debajo de la cabeza, pero no solamente está debajo de la cabeza, sino que está sobre nuestro tórax, tiene ciertas diferencias de estas vértebras, ya no solamente por tener características diferentes, sino porque está justo en medio de dos zonas que se van a mover menos, ¿sí? O sea, el cráneo se mueve, pero el cráneo se va a mover sobre el cuello, es decir, la cabeza no la doblas, no doblas los huesos de los ojos, por ejemplo, que son varios, ¿no? Quizá lo móvil de la cabeza sería la mandíbula, pero la cabeza se mueve como un todo. Ahora, el tórax que dijimos tiene costillas, tiene esternón, tiene sus vértebras dorsales y todo adentro pues están los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos principales que van a nutrir al resto de los vasos sanguíneos, ¿no? Eso entre otras cosas, porque por ahí también va a estar nuestro esófago, ¿sí? Entonces, vía respiratoria, vía alimenticia, pulmones, corazón. Entonces, el tórax bien, es móvil, es decir, podemos inhalar y exhalar y el tórax se mueve. Es una zona que se mantiene protegida porque la función del tórax es proteger estos órganos vitales. Entonces, si bien las costillas permiten
o favorecen o acompañan y forman parte de la expansión para tomar más o menos oxígeno del aire, es una zona que se va a mover como un todo, es decir, el tórax se dobla, pero no se dobla igual que un cuello, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras cervicales, van a estar entre dos zonas que están más sólidas, menos móviles, y usamos mucho nosotros en cadenas musculares el término zonas más estructuradas. Esta zona nosotros las denominamos masas. Entonces, las cervicales estarán entre nuestra masa cefálica y nuestra masa torácica, ¿sí? Y entonces, cervicales entre dos zonas menos móviles y con la función de sostener la cabeza, ¿sí? Pero entonces podríamos decir que las cervicales tienen la función de mantener la cabeza en equilibrio. Ahora, resulta ser que la cabeza es muy importante para el equilibrio, porque digamos que en ella, dentro de ella, hay mecanismos que ayudan a regular el mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Tenemos por un lado algo que usamos mucho, que es la vista, ¿sí? Entonces algo muy importante es que desde la cabeza hay un reflejo neurológico en las personas que somos presumiblemente sanas, que es mantener la horizontalidad de la mirada. No sé de qué generación sean los de aquí, pero pues en Six Flags, que antes era Reino Aventura, estaba la casa del tío Chueco, y entonces estaba el piso así, y no había nadie parado así. No, porque se tiene que equilibrar, y parte de ese equilibrio implica mantener cierta lógica. Ajá. Entonces, por un lado, la mirada horizontal, ¿sí? Por otro lado, pues toda la parte en el sistema auditivo, digamos, para el mantenimiento del equilibrio. Entonces, la cabeza es muy importante para el equilibrio del resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, desde el cómo está colocada la cabeza en el espacio, se envían todo el tiempo mensajes para que el resto del cuerpo se adapte a eso. Uh-huh. El resto del cuerpo me refiero a todo, ¿sí? Desde los pies hasta el cuello, ya que estamos tomando la cabeza aparte. Y entonces, esta zona llamada cervicales tiene que equilibrar la cabeza. ¿Con qué? Pues con respecto a todo lo demás, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos en cadenas musculares a estas zonas que son más estructuradas, las llamamos masas. Uh-huh. Y a estas zonas que están entre esas masas y que tienen que equilibrar una con respecto a la otra, las llamamos intermasas, ¿sí? Porque están entre las masas, no hay mucho que buscarle, ¿sí? Entonces, creo que ya definí qué son las cervicales. Hasta ahorita creo que queda contestado qué son las cervicales, dónde están y cuál es como su función en la vida o su función principal en la vida, ¿sí? Ahora, esto hablando de huesos. Hablando de músculos, están los músculos considerados de cuello porque están acá, ¿sí? Todos los que podemos palpar acá. Y cuando digo todos, es decir, los que están en la parte posterior y también los que están en la parte anterior, ¿sí? Músculos que a veces son tan profundos que no los podemos tocar. Porque están cervicales. Aquí estoy tocando mi cuello, por aquí va a estar
la famosa manzana de Adán, que es el cartílago tiroides, con su vía aérea, porque el cartílago tiroides forma parte de la laringe, que es vía aérea, y dijimos que también por ahí va a andar el esófago, ¿sí? Entonces tenemos aquí vía aérea, vía digestiva y músculos, piel. Entonces aquí hay músculos que no vamos a poder tocar, pero que son principales en cómo se va a colocar el cuello para sostener la cabeza, ¿sí? Ahora, en esta función que tiene nuestro cuello para mantener la cabeza en equilibrio, para cumplir con la función neurológica del equilibrio, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan nuestras cervicales para poder formar parte de este equilibrio? Ya ahorita en mi malabar que no me salió, de intentar sostener el bastón sobre mi mano, tuve yo que hacer muchísimas modificaciones, ¿sí? Y estas modificaciones fueron poder cambiar la posición de mi mano en el espacio para que el bastón se mantenga lo menos inclinado posible y o lo más de pie posible, ¿ok? Pero en este vaivén de mi mano para sostener el bastón, tuve que incluso modificar el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, algo importante entender es que en este hecho de que la columna cervical forma parte de un todo, implica que este todo también está relacionado muy directamente con esa función de sostener la cabeza. Muy bien. Entonces, de las cosas que estudiamos en GDS es las diferentes líneas para observar la columna vertebral. Y entonces decíamos que la columna vertebral tiene curvas, ¿sí? Curvas que tienen que estar equilibradas las unas con las otras. Ahora, estas curvas, es decir, lordosis, cifosis, lordosis, no necesariamente son lo mismo que observamos en la parte de atrás, porque es muy común que ubiquemos a la columna atrás, ¿sí? Entonces, más o menos a esta altura de mi cuello está la parte de adelante de mis vértebras, ¿sí? Entonces, otra cosa que hay que entender, que la parte que se llama columna de nuestra columna no está atrás, está adelante. Columna me refiero como a columna de construcción, o sea, el por qué a la columna le pusieron columna y que lleva sosteniendo en sí cabeza, brazos, tórax, vísceras, pues tiene que ser una estructura que sostenga y equilibre bien el peso, ¿sí? Y esa zona no va a estar en la zona que podemos tocar aquí atrás en nuestra espalda o en la parte de atrás del cuello, ¿sí? Sino en la parte de adelante, en los cuerpos vertebrales. Y estos cuerpos vertebrales se van a localizar en medio, no atrás, ¿sí? Entonces, en cadenas musculares estudiamos las diferentes formas de observar la columna, tanto en una radiografía, pero sobre todo de forma clínica, ¿sí? Es decir, con pruebas y observaciones. Ahora, en el sostén de la cabeza necesita haber alguien que trabaje con las cervicales. Estaba comentando que toda la parte muscular va mucho más allá de nuestro cuello. Es decir,
Esta es parte de los músculos que estoy palpando aquí, llegan hasta acá. Otros de los músculos que estoy palpando aquí trabajan en grupo, traslapándose unos con otros, unos con otros, unos con otros, unos con otros, trabajando en conjunto. Entonces, en cierta forma, hay grupos musculares que ante una activación se activa desde el primero hasta el músculo, o sea, desde el cráneo hasta nuestro sacro, ¿de acuerdo? Entonces, esto en la parte de atrás y en la parte de adelante igual. Entonces, hay músculos que directamente están en cervicales y llegan hasta otra zona, ¿sí? Pero esto no es por nada, ¿sí? Porque el cuerpo funciona a veces diferente de cómo lo estudiamos, porque lo estudiamos por pedacitos, sin tomar en cuenta a veces los segmentos de más abajo. Entonces, si bien los huesos cervicales llegan a esta altura, no bien los músculos. O sea, los músculos, por ejemplo, estos profundos que les digo, llegan hasta acá, pero por adelante, ¿sí? Hay otros que vienen aquí a los lados y van a las costillas que están en el tórax, ¿sí? O los famosísimos trapecios, que llegan hasta los omóplatos, ¿sí? Entonces, de pronto tenemos que el cuello, pues sostiene la cabeza, pero no solo tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con la espalda. No, pues ¿cuál espalda? ¿La espalda alta, la espalda media o la espalda baja? Pues con todas las espaldas, tiene que ver con toda la parte que esté vinculado a columna vertebral. Y estoy diciendo que aquí tiene que ver con omóplatos y tiene que ver con costillas. Entonces, pues también las cervicales van a estar relacionadas con nuestros brazos, con nuestros miembros superiores, ¿de acuerdo? Ahora, hablando otra vez de este concepto que decía yo de física de secundaria o preparatoria, creo que es de preparatoria donde ves brazos de palanca y esas cosas. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está el esqueleto y el esqueleto está rodeado de músculos. Para los que estudiamos anatomía en la carrera de fisioterapia, de enfermería, de medicina, estudiamos los músculos, músculo por músculo, región por región. Estamos estudiando músculos del cuello, ¿sí? Pero de pronto resulta que los músculos de cuello pues no están solo en el cuello, están en diferentes zonas, ¿sí? Pero los estudiamos de forma individual, es decir, tal músculo llega de tal zona de tal hueso a tal zona de tal hueso. Y como está de aquí a acá, cuando se contrae tiene la función de doblar o de estirar o de subir o de bajar. Si está adelante decimos, pues bueno, entonces flexiona el brazo hacia el frente. Si está atrás decimos, pues extensión del hombro hacia atrás. Pero lo cierto es que eso se estudia de forma individual, de forma lineal. Ahora llega la fundadora o la desarrolladora del método de cadenas musculares GDS, Godelip, y hace distintas observaciones en base a cosas que ya se sabían, como que, bueno, los músculos los estudiamos así pues para aprenderlos, pero los músculos trabajan en grupo. Ese trabajar en grupo, pues, sí es cierto, pues el grupo de flexores, el grupo de extensores y el grupo de rotadores, por decir algo muy general. Pero en cadenas musculares se definen de forma muy específica los grupos musculares y cada grupo muscular estaría bajo el nombre de una cadena. ¿Por qué cadena? Pues por diferentes cosas. Porque cada músculo es el eslabón del siguiente. Y el eslabón del siguiente
de forma literal, es decir, que la vaina o la fascia que recubre el músculo se continúa en dirección y en tejido con la vaina del siguiente. Y entonces resulta que un músculo o un grupo muscular está presente en todo el cuerpo. Entonces, esto para explicar un poco en esta diapositiva, que para controlar el equilibrio se necesitan músculos, ¿sí? Los huesos no se acomodan solos, ¿sí? Los huesos necesitan músculos. Y tenemos músculos por adelante, por atrás y a los lados, ¿sí? Estos músculos permanecen en un constante diálogo. Es decir, si yo estoy equilibrando el palo aquí y lo hago para allá o lo hago para acá o lo hago a la derecha o en cualquier dirección, el otro lado tiene que permitir. Entonces, en fisioterapia estudiábamos los músculos como antagonistas, ¿sí? Antagonistas, ¿por qué? Pues porque hacían lo contrario. Entonces, el tríceps, antagonista del bíceps, pues porque el tríceps se estira y el bíceps dobla, ¿sí? Pero a nivel de equilibrio corporal, estando de pie, es menos simplista que eso, ¿sí? Implica que si yo me estoy desequilibrando del lado derecho y me voy a caer de la silla, si estoy presumiblemente sana, aunque no quiera, mi lado izquierdo se va a activar, o músculos que están del lado izquierdo y en mi columna se van a activar para yo no caerme de la silla. Si estoy caminando en la calle, pues bueno, para caminar necesito perder el equilibrio. Entonces, si estoy en un desequilibrio hacia adelante, no me voy de boca, ¿sí? El cuerpo hace neurológicamente una serie de reclutamientos para que yo vaya dando los pasos y vaya recuperando el equilibrio de forma constante. Pero inclusive simplemente estando de pie, para estar, el cuerpo tiene que equilibrarse y para ese equilibrio hay un diálogo de tono muscular entre músculos que se oponen entre sí. Entonces, para sostener la cabeza, que la cabeza pesa más hacia adelante que hacia atrás, y el sostén de la cabeza, donde se une con las cervicales, está aquí, prácticamente justo en medio. Entonces, en este equilibrio de la cabeza, si la cabeza, por el simple hecho de que se está yendo hacia adelante, los músculos que están atrás, ¡plac!, se van a activar, ¿sí? Si la cabeza se está yendo hacia un lado, ¡plac!, se van a activar los del otro lado. Y esto, aunque no queramos, ¿sí? Entonces, algo muy importante es el diálogo que va a haber entre unos y otros grupos musculares para la función del sostén del cuerpo, ¿sí? ¿Qué iba a decir aquí? Bueno, esto lo digo después. Entonces, el cuello se tiene que sostener. Tengo aquí imágenes sobre todo de perfil, porque hablando para que se haga evidente la parte de curvatura cervical. Entonces, las cervicales necesitan un equilibrio que forma una curva en ellas para sostener la cabeza, ¿sí? La cabeza no se va a sostener sola si no hay un equilibrio entre los músculos que la flexionan y la extienden, ¿sí? Las cervicales, estando en esa zona, tienen que equilibrar la cabeza en todos los planos del espacio, es decir, de perfil o de frente o hacia las rotaciones, ¿sí? Y la mayor parte de las veces ese sostén es una combinación de todo eso, ¿sí? Ahora. ¿Sí? Entonces, decía que en GDS estudiamos
las masas, que son las zonas más estructuradas, menos móviles en nuestro cuerpo, que son el cráneo, el tórax y la pelvis, ¿sí? Y estos tienen que equilibrarse, son más pesados que otras zonas del cuerpo y tienen que equilibrar ese peso las unas con respecto a las otras en el espacio, ¿sí? Dijimos también que la columna vertebral tiene curvas y entre esas curvas dijimos que la columna dorsal tiene una curva hacia atrás o cifosis, ¿sí? Una cosa es cifosis y otra cosa es estar jorobado, ¿sí? La cifosis es normal, es natural y es deseable, ¿sí? Y aquí vamos con cómo funciona nuestro cuello. Entonces, resulta que cuando movemos nuestro cuello, no solamente movemos el cuello, o idealmente no solamente movemos el cuello, ¿sí? Recuerdo mucho así como ejercicios de cuello que yo le voy a poner a mi paciente, que ahora, bueno, hasta hay programas de ejercicios de cuello en internet, e incluso recuerdo alguien en el gimnasio haciendo caminadora, así corriendo, y al mismo tiempo haciendo, pues supongo que ejercicios de cuello que alguien le encargó que hiciera. Y entonces nos ponían a hacer flexión, extensión, flexiones laterales, rotaciones, e inclusive en la medición de los movimientos del cuello, que usamos una reglita con ángulos llamada goniómetro, en esa medición, para hacer qué tanto mueve el cuello, para ver qué tanto mueve el cuello, fijamos el tórax, ¿sí? Para que los movimientos de cuello sean puros. Y entonces, eso es así de libro de goniometría, en el que el tórax en las posiciones gold estándar para las evaluaciones, el tórax tiene que estar apoyado y no se tiene que mover. Y entonces, una flexión de cuello sería algo así, ¿sí? Pero ¿acaso nuestra última cervical, que es la séptima, acaso tiene una articulación en forma de bisagra de puerta? Pues no, ¿no? O sea, nuestra cabeza o nuestro cuello no gira así. Resulta que no, resulta que a esta altura de la séptima cervical, entre la séptima cervical y la primera dorsal, ya hay una costilla, ¿sí? Es decir, la séptima cervical tiene una costilla debajo de ella. La séptima ni siquiera se mueve igual que las demás. Por abajo es dorsal y por arriba es cervical, ¿sí? Y entonces pretendemos dejar fijo esto y doblar nuestro cuello como, o sea, como así, perdiendo la continuidad en nuestras articulaciones, o así, perdiendo la continuidad de nuestras articulaciones, ¿sí? O algo muy, muy, muy común, y no solo para los ejercicios que a veces se mandan en fisioterapia, sino en el común, estas personas que se recargan en la cama, ponen ahí una almohada media mal puesta y recargan su cabeza en la pared, y entonces en esa posición pues ponen a ver el celular o a leer un libro, y entonces de pronto, clac. Entonces, la columna es muy resistente, está protegida por muchas otras estructuras. La columna tiene ligamentos por todos lados y eso la protege. Y pues no es de gratis, el cuello no solamente sostiene la cabeza, lleva por dentro en su agujero para la médula espinal, pues ni nada más ni nada menos que a todos los nervios que van a ir al resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, está bien protegida, pero eso no quiere decir que no la podamos lastimar. Entonces, hay que entender que en la misma forma en que se relacionan unos huesos con otros, está cómo se van a mover, eso lo mencioné al principio. Entonces,
no es lo mismo mover algo ahí, ahí, que ahí o ahí, ¿sí? Entonces, decimos nosotros que en algunos movimientos entre dorsales y cervicales, cuando están cortados o cuando están seccionados los movimientos, los de arriba con los de abajo, hay fuerzas de cizallamiento, así se llama, o sea, de deslizamiento más de lo que deben de tener entre las cervicales y las dorsales, muy específicamente entre la sexta y la séptima cervical, ¿sí? A esa zona, a esa zona no se les hacen tantas hernias de disco, y esa zona, como no es el centro de nuestra curvatura cervical, tampoco se le menciona mucho en las rectificaciones de cuello por un esguince, ¿no? Por un choque o algo, ¿sí? Pero es una zona que se lastima bastante, ¿sí? Muy bien, entonces, con eso espero que quede claro que si bien nuestro cuello termina acá, los movimientos del cuello no deben de terminar acá. Pero entonces, ¿dónde o hasta dónde pueden ir los movimientos del cuello? ¿Sí? Nosotros estudiamos, nosotros ya cuando digo nosotros, pues lo digo como parte del equipo de terapeutas de cadenas musculares GDS, ¿no? Entonces, estudiamos al cuerpo ya no nada más en cervicales, dorsales, lumbares, sino mecánicamente cómo funcionan entre sí, ¿sí? Entonces, para equilibrar un peso, se necesita un punto de apoyo y que ese peso tenga movilidad, es decir, se necesita un punto de apoyo que sea articulado y otro punto de apoyo que también, para la carga del peso, que también sea articulado, ¿sí? Y entre ellos, porque aquí no estamos hablando de palancas lineales o palancas que solo sea una barra metálica, sino que está segmentada. Entonces, a su vez, esas piezas puedan equilibrarse entre sí, pero apoyándose en un punto de apoyo que vamos a llamar, hablando de palancas y brazos de palancas, lo llamaríamos el fulcro. Espero que más o menos todos se acuerden de preparatorio, ¿sí? Entonces, se va a apoyar en nuestro fulcro, y el fulcro para la columna cervical no está en el cuello, está en las dorsales, ¿sí? Y no está entre los omóplatos, está más abajo, está casi al terminar el omóplato en nuestra octava vértebra dorsal. Y entonces, si bien hoy me tocaba hablar de cervicales, por el hecho de decir que la octava dorsal es el fulcro de esta palanca, sigo hablando de cervicales, ¿sí? Entonces, nuestro cuello para su estudio llega aquí, pero nuestro cuello para su función llega mínimo hasta la octava dorsal. Entonces, tenemos, como lo estudiamos ya nosotros de forma muy específica, la octava dorsal, voy a poner de perfil, tiene que estar en el centro de la curvatura dorsal. La octava dorsal es el centro de mi curva dorsal, ¿sí? Es la vértebra que va a estar más hacia atrás que el resto de las vértebras, ¿sí? Es determinante para el cuello que esa vértebra esté en ese sitio, ¿sí? Para los movimientos de flexión y de extensión de cuello, vistos de perfil o en un plano sagital, como de los que ya están en este medio, se estudia así en planos la fisioterapia. Los movimientos de flexión y extensión llegan mínimo hasta la octava dorsal
y los movimientos, que no sé si dejé esa diapositiva, sí, aquí está. Y los movimientos de rotación llegan mínimo hasta la cuarta dorsal, que si pongo mi mano aquí en el esternón, por atrás estaría más o menos a la altura de la cuarta dorsal, ¿sí? Es decir, los movimientos de rotación tampoco se limitan al cuello. O sea, así van torciendo y se tuerce la columna mínimo hasta la cuarta dorsal, ¿sí? Esta imagen es sacada de algo que se estudia en osteopatía, los triángulos de Little John, y se toman para explicar la mecánica de los movimientos, ¿sí? Entonces, espero que hasta ahorita quede claro. Cervicales, diferentes a otras vértebras, carga o porte de la cabeza, equilibrio de la misma en el espacio, equilibrio con respecto al resto de las estructuras, tanto cuando estoy en estática como cuando estoy en dinámica, y que ese equilibrio no se lleva a cabo solamente con movimientos de las vértebras cervicales, sino que se mueven hasta más abajo, ¿sí? Mínimo hasta la octava dorsal. La octava dorsal es clave para que el cuello esté bien colocado, ¿sí? Y no es la única clave para que el cuello esté bien colocado, ¿sí? Pero para todos los que estamos obsesionados o los que estén obsesionados por enderezar una espalda, por derecha que esté, no debemos de sacar a la octava dorsal de su sitio, ¿sí? Y si la octava dorsal está en su sitio y está en equilibrio con el resto de las vértebras, no debemos preocuparnos de que la persona o de que nosotros nos vayamos a ver jorobados. Eso no va a pasar, porque una vértebra dorsal en su sitio luce así, luce normal, ¿sí? Esto lo digo porque un gesto común para corrección de las posturas del cuello es esto. Y yo me acuerdo, ¿no? Desde el ballet, o pues cualquier adulto o cualquier persona que te agarra y te lleva los hombros hacia atrás y te dice, enderezate, ¿sí? Y las personas que están muy derechitas, muy lastimadas del cuello, pero muy orgullosas de estar derechitas, siendo que si se respetan las curvas de su columna, no van a quedar jorobados, ¿sí? Eso es otra cosa importante de entender, ¿sí? Ahora, entonces, nuestro cuerpo, para poder ser un cuerpo dinámico, un cuerpo que se mueve en el espacio, y que se mueve en el espacio sobre 2 pies, no sobre 4 pies, somos, aquí, por si no lo sabemos, somos el único mamífero bípedo, ¿sí? Si bien otros animales se pueden parar a 2 patas, somos el único que tiene realmente el diseño para caminar a 2 patas, ¿sí? Entonces, para ese equilibrio, entonces hay una forma en la que se estructuró el esqueleto en común de la raza humana y hay cierta forma en que los músculos tienen que trabajar para mantener ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a poner en riesgo mi equilibrio? Pues, lo que sea, para empezar, la fuerza de gravedad, ¿sí? Justo esta imagen que pongo de los celulares, a ver, de eso sí ya casi no me acuerdo, estas fórmulas o sea, cuando mides el peso de algo y entonces multiplicas por la fuerza de gravedad y cosas así. Entonces, la fuerza de gravedad va a influir directamente. Y ya vimos que aquí no va a pesar igual esta masa, no va a pesar igual pues porque está siendo cargada
aquí. Entonces no va a pesar igual, y aquí ya puedo hacer ahora sí, ya que hablé de la octava dorsal. O sea, este brazo de palanca, con todos sus músculos y huesos, va a tener que hacer mucho más esfuerzo aquí que acá, ¿sí? Es decir, los músculos que están alrededor de toda esta zona van a tener que estar en equilibrio, y en equilibrio con la máxima eficiencia, es decir, que tengan la menor cantidad de trabajo posible, que se contraigan al mínimo indispensable para el sostén. Eso se llama eficiencia, ¿sí? Y entonces, la fuerza de gravedad va a influir directamente en el cuerpo, pero hay una frase de una persona que se llamó François Messier, que el cuerpo no va a vivir de forma pasiva la influencia de la gravedad. Es decir, si peso ahí, pues no me voy a dejar caer de lado, ¿sí? Porque está impreso en mi genética, en cómo funciona mi cuerpo y cómo funciona el cuerpo del resto de los humanos e incluso del resto de los mamíferos y de reptiles incluso, o sea, todos los que tenemos esqueletos y músculos. Los cuerpos no viven de forma pasiva en la influencia de la gravedad, ¿sí? Los cuerpos buscan adaptarse a ella de la mejor forma, o sea, la que sea más eficiente. Entonces, no, no somos pasivos a la fuerza de la gravedad, pero no necesariamente es eficiente oponerse totalmente a la fuerza de la gravedad. Entonces, es todo un arte el cómo el cuerpo hace para oponerse o para equilibrarse con esa fuerza pesándole todo el cuerpo. Dije que las zonas más estructuradas son más pesadas, entonces cada una tiene su propio centro de masa, así como la luna tiene su centro de masa y la Tierra tiene su centro de masa y el Sol y Mercurio y todos sus asteroides, lunas y planetas van a ser atraídos de diferente forma y cada uno tiene su centro de masa. El centro de masa general de nuestro cuerpo lo ubicamos en la pelvis, pero eso no quiere decir que la cabeza y el tórax no pesen. ¿De acuerdo? Entonces, la gravedad va a afectar, y la gravedad va a afectar diferente si la cabeza se coloca diferente. Y la cabeza se va a colocar diferente dependiendo de las circunstancias. Si todo el cuerpo se coloca diferente, la cabeza se va a necesitar acomodarse, ¿sí? Y la fuerza de gravedad no va a influir igual en mi cuerpo si yo estoy así, que si estoy ahí, o que si estoy ahí, porque mi mano, mi brazo van a pesar diferente. Y esto no se va a quedar solamente en mi hombro, va a influir en el resto de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo evidente, que es la fuerza de gravedad, y en esta fuerza de gravedad tenemos también cómo está hecho nuestro cuerpo, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, el cráneo carga el cerebro, carga la mandíbula, y entonces el cráneo, por cómo está colocado y por cómo está formado, pesa más hacia adelante que hacia atrás, ¿sí? Dijimos que aquí adentro están un montón de vísceras, y las vísceras también tienen su propio peso, ¿no? Tenemos la cavidad abdominal, que es parte protegida por la parte inferior del tórax, parte protegida por mi masa pélvica. Entonces están todas las vísceras abdominales que también tienen un peso, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras que están en nuestro cuerpo no están volando, ¿sí? Están igual contenidas en sus bolsas, o sea, no están ahí brincando, no brinco y se me mueven las vísceras y me rebotan, sino que aquí hay cosas que tienen que ver con empacados al alto vacío, ¿no?
y que no están volando entre sí, o sea, no es el cuerpo y le echan las vísceras y lo tapan, ¿no? Sino que todas estas estructuras también tienen sus propias fascias, bolsas y ligamentos que los van a sostener del esqueleto. Entonces, el esqueleto es influido por la fuerza de gravedad, pero esta fuerza de gravedad actúa de cierta forma por todas estas estructuras que están fijas a nuestro esqueleto y que de alguna forma u otra puede empezar más por delante, más por detrás o más por a los lados. Entonces tenemos fuerza de gravedad, tenemos cómo se mantiene o cómo se debe sostener mi estructura corporal con todo lo que la integra, ¿sí? Entonces resulta que los músculos entre sí, que tienen esta función de equilibrar mi cuerpo, van a tener cierta función que tienen que llevar a cabo de una forma específica. Es decir, o para ser más claro, un músculo es la única estructura contráctil que tiene nuestro cuerpo. O sea, es la única estructura que sí tiene la posibilidad de acortarse y alargarse, ¿sí? Es la única que tiene esta estructura que se traslada. Nuestras fascias no se contraen, nuestros huesos no se contraen. Sus tejidos, claro, pueden ser reactivos a contracciones, pero son los músculos los únicos que son realmente móviles. Tanto músculo esquelético como músculo liso. Es decir, todo mi tubo digestivo tiene músculo. Todos los tubitos, estoy pensando así en cosas como vías urinarias, trompas de falopio, trompa de Eustaquio para el oído, son tubitos musculares, ¿sí? Músculo, ¿por qué? Porque pueden contraerse. ¿Contraerse por qué? Porque los músculos de forma natural reaccionan de forma provocando movimiento, reaccionan contrayéndose. Entonces, si un músculo está diseñado para medir esto, si de pronto lo llevo más allá de eso, el músculo tiene la función de mantener, por decirlo así, cierta longitud, ¿no? Entonces, en cadenas musculares estudiamos la función de los músculos en estática, es decir, no corriendo, no caminando, sino en la postura del hombre de pie o como estoy yo ahorita sentada sin un apoyo en la espalda. ¿Por qué? Porque un músculo se puede contraer en todas direcciones, ¿sí? Un músculo se puede contraer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, se puede contraer más hacia el centro o inclusive si yo ahí estiro y tengo un peso en mi mano, mi músculo se está permitiendo ser estirado para hacer ese movimiento, pero a la vez contrayéndose, ¿sí? Entonces, todos los músculos tienen muchas posibilidades de funcionar, de moverse, de contraerse. Pero para mantenerme yo de pie, o la parte que está estática dentro de la dinámica, es decir, si yo estoy corriendo un maratón, no voy así, ¿no? Hay una parte que se mantiene y esa parte que se mantiene estable para que yo pueda actuar con mis extremidades en dinámica, tiene que contraerse en cierta dirección, ¿sí? Hablando muy específicamente del sostén de la cabeza vista de perfil, va a haber entonces músculos de la parte posterior, decimos nosotros de la cadena posteromediana, y músculos de la parte anterior, que por adelante está la cadena anteromediana y también aquí por delante vamos a tener a la cadena posteroanterior. Entonces, así estudiamos los músculos, ¿sí? Y entonces estos tienen que trabajar hacia abajo. Y ahorita digo de esto, ¿no? Tienen que trabajar hacia abajo para sostener la cabeza, aquí el amarillo y el gris. Y espero que no esté muy complicado esto.
Pero entonces, el cuello tiene la función de, bueno, de mantener los órganos vitales que pasan a través de él y de sostener la cabeza, equilibrarla en el espacio. Este equilibrio no se limita solo al cuello, sino que mecánicamente nuestro cuello influye mínimo hasta las dorsales. Hay diferentes fuerzas que influyen en el equilibrio y desequilibrio del cuerpo y por lo tanto de la cabeza. ¿Sí? Pero entonces algo muy importante dentro de las funciones del cuello es que para poder equilibrar en todo momento nuestro cuello, perdón, nuestra cabeza, el cuello debe de gozar de cierta libertad. Entonces diríamos que el cuello como función o como fisiología del cuello. ¿Cuál es su fisiología? Ser dinámico. Necesita poder adaptarse a muchísimas cosas, ¿sí? Para mantener el equilibrio de la masa cefálica, ¿sí? Entonces, fisiología del cuello es la dinámica, el movimiento, ¿sí? La posibilidad de. Y decimos nosotros mucho el término en cadenas musculares, la alternancia. Ahí voy otra vez con anatomía. Nuestro cuello tiene una curvatura y esa curvatura, no, su centro no está en cualquier lugar, ¿sí? Aquí dijimos que a la altura de las dorsales es la octava dorsal. A la altura de las cervicales es entre la cuarta y la quinta cervical. Entonces, un cuello cuando dice, ay, el cuello está rectificado, quiere decir que la cuarta y quinta cervical, que en una radiografía de perfil se debería ver más hacia adelante, no están adelante, están atrás, ¿sí? Y decimos, ah, este cuello está rectificado, ¿sí? Pero como el cuello es dinámico, esas curvaturas tienen una posibilidad de adaptación en el espacio, ¿sí? Entonces, si bien la curvatura está centrada a esa altura, esa curvatura se modifica o se mueve un poco, por ejemplo, para respirar, ¿sí? Nada más para eso, ¿sí? Entonces, esta alternancia o esta posibilidad que debe de tener nuestras cervicales de alternancia, parte de eso es porque algo muy importante para el funcionamiento del cuerpo es la respiración, y la respiración no se va a limitar a nuestros pulmones que se llenan de aire, ¿sí? Sino que va a influir en toda la mecánica corporal, y toda la mecánica corporal va a estar implicada para que yo pueda respirar de forma adecuada. Y entonces aquí ya, por ejemplo, ya puedo decir, ah, bueno, este cuello está rectificado, pero esta radiografía se la habrán tomado inhalando o exhalando, ¿sí? Es decir, una radiografía no es suficiente para emitir, ¿sí? Hay personas que tienen el cuello muy recto y nunca han chocado en su vida, ¿sí? Y yo les digo a estas personas, tú puedes sacarte radiografía, decirle al médico que chocaste, el médico va a ver esto en tu radiografía y va a decir, ah, tienes esguince cervical, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que una radiografía es importante, pero no es suficiente para hacer diagnósticos de cuello, porque yo tengo que diagnosticar para saber si el cuello está bien o mal, que el cuello sea móvil, que el cuello sea adaptable y dinámico, que las tensiones que mantienen la cabeza estén en el mayor equilibrio posible. Saber que el cuello no solamente duele atrás, sino que adelante
Un síntoma de molestias de cuello puede ser ronquera. Estar ronco y no estar enfermo de la garganta. Es que estoy bien ronco, pero ya me revisaron y no tengo roja la garganta. Seguro es reflujo. Pues sí, puede ser reflujo. Pero la pura tensión en la zona anterior del cuello, que incluye músculos de la faringe, puede hacer, o sea, puede ayudarnos en un diagnóstico correcto o en un diagnóstico adecuado en una problemática del cuello, ¿sí? Y estos músculos, pues, casi no se toman en cuenta, ¿sí? Una crisis de angustia o un ataque de pánico puede ser un síntoma de una rectificación cervical por un choque, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuello, para protegernos del latigazo, el cuello y no solo el cuello, toda la columna vertebral, todos los músculos que protegen a la columna vertebral actúan en conjunto para mantener su integridad, porque la médula espinal pasa por toda la columna, no nada más por el cuello, ¿sí? Y cuando chocamos, nada más nos sacan radiografía de aquí, ¿sí? Y tenemos que entonces, para hacer un buen diagnóstico de acá, ahora resulta que me tengo que ir hasta abajo, ¿sí? Entonces, decía, hay músculos que tienen que trabajar hacia abajo para mantener ese equilibrio de la cabeza, pero también hay músculos que son los que están encargados de la alternancia, es decir, de que si bien la cabeza se mantiene equilibrada sin flexionarse hacia adelante o hacia atrás, tiene que el cuello poderse mover, poder estar libre. Y el cuello ya me estoy refiriendo hasta de 4 y hasta de 8, o sea, cuarta y octava dorsal, ¿sí? Ahora, puse ahorita el ejemplo de un esguince cervical en el caso de un choque, pero cierto es que a muchas personas les duele el cuello o tienen el cuello rectificado sin necesidad de haberse accidentado, caído o chocado, ¿sí? Y muchas personas les duele el cuello sin haber hecho algo que les haga doler el cuello, ¿sí? Algo que nos puede hacer doler el cuello es el simple hecho de que yo tengo mi silla un poco así, pero la computadora la tengo ahí. Y entonces yo tengo que hacer esto para fijar mi mirada. O que yo estoy acostada en mi cama de ladito viendo una película y entonces la película está proyectada no, no congruente con la horizontalidad de mi mirada, sino... Entonces, aunque yo no quiera, los músculos que se encargan de buscar esa congruencia van a estar activos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a veces el cómo es portada la cabeza va a influir en las tensiones en el cuello, ¿sí? Entonces, el cuello tiene que estar libre y las tensiones musculares que mantienen la cabeza tienen que estar equilibradas. Pero ya dijimos que está implicado el equilibrio de toda la columna. Y pues bueno, estoy hablando de que hablamos de la columna o del cuerpo en equilibrio en una posición de pie. Entonces eso quiere decir que ya estamos implicando también las piernas, o sea, fémur, rodillas, tibia y peroné, y el apoyo de los pies, y si el pie se apoya más hacia adentro, más hacia afuera, y cómo todo va a estar implicado en ese equilibrio y en ese funcionamiento del cuello. Pero entonces, hasta ahorita, no sé si queda ya contestado el tema de la plática. Entonces, ¿la columna cervical es víctima o culpable? Dejo así el silencio para que cada quien se conteste a sí mismo, ¿no? Entonces resulta que decimos que esta zona llamada intermasa, entre dos masas, no es culpable. Solo duele ahí, pero es víctima. Pero, ¿cómo sostengo yo mi cuello? ¿Sí? Entonces, todos tenemos cuerpos diferentes. Diferentes cuerpos.
diferentes posturas, entonces diferentes formas de sostener la cabeza. Por lo tanto, un acomodo diferente de mi cuello para aportar esa cabeza. Llámese que estoy sentado, o estoy de pie quieto, o estoy de pie caminando, además de la influencia de la gravedad, del funcionamiento del cuerpo y de qué estoy haciendo y en qué posición está y que eso se tenga que equilibrar, hay otra influencia que es como, lo voy a llamar en esta plática la influencia interna o la influencia de mi peculiaridad. Cómo yo porto mi propio cuerpo según mi personalidad, la vida que me ha tocado, las cosas a las que yo me dedique, implica que muchas veces pasamos mucho tiempo en ciertas posiciones y no nada más en ciertas posiciones globales como estar 8 horas en la computadora así sentado como plátano, sino también en, no, pues es que yo ni trabajo en la computadora, pero por alguna cosa yo me coloco más de un modo que de otro, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes formas de colocarnos, según el medio externo, el medio interno, según con lo que nacimos y lo que vivimos o hemos vivido en nuestra vida, ¿sí? Y todo esto es a tomarse en cuenta, porque el objetivo en una rehabilitación es pues que ya no le duela, ¿no? Pero no solo que ya no le duela, sino detectar si a este sujeto le duele, por qué le duele, y qué hace él para que le duela, y qué puede hacer para que no le duela, pero no nada más para que no le duela hoy y mañana, sino qué tal poder prevenir, ¿sí? Entonces, en cadenas musculares, según los diferentes grupos musculares, se hicieron clasificaciones porque, ahí va, voy a poner de pie porque si no, no me acompaño. Yo me coloco de cierta forma, según mi propio yo, ¿no? Yo me coloco de cierta forma, pero quizá otra persona en su cotidiano se va a colocar más de otra forma, o se va a colocar más de otra forma diferente a la mía, ¿sí? Dijimos que para estar de pie, todos los músculos están en cierto diálogo, y que ese diálogo, para estar de pie, los músculos tienen que estar en cierta dirección para estar de pie, ¿sí? Si todos los músculos están activos para mantener mi postura y mi buen funcionamiento visceral, corporal, estando de pie, ¿qué músculos estarían más activos para que yo, Cecilia López, me coloque más de una o de otra forma? Y entonces resulta que este genio llamado Godelieb Denis Struve clasificó los grupos musculares de forma muy específica y también el cómo trabajan de forma global y también el cómo se relacionan directa e indirectamente con el resto de los grupos musculares, ¿sí? Y entonces resulta que a todos los sujetos que están aquí dibujados, a todos toditos, les puede doler el cuello. Pero ¿acaso este cuello está igual colocado que este? ¿Se acuerdan de lo que dije de los brazos de palanca? Miren, aquí, aquí, aquí está más recto, aquí está rectísimo, aquí está todo derechito. Aquí, también como se está desequilibrando hacia atrás, pues se tiene que equilibrar hacia adelante. Entonces, resulta que a todos nos puede doler el cuello, pero no a todos nos duele por la misma causa. Y es importante mencionar, no limitar esta plática a decir, ah, entonces las cervicales no son culpables. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy me duele el cuello y entonces me ponen ultrasonido, láser, electrodos, las corrientes más nuevas del mundo, que sí sirven. O sea,
sí desinflaman, sí disminuyen el dolor, pero es como una aspirina, es paliativo. No puedo limitar el tratamiento de un dolor de cuello al cuello, sabiendo que la causa es diversa y que inclusive un esguince, un choque, no le va a afectar de la misma forma a todos estos sujetos, ¿sí? Y que el cuello mínimo va a estar influido por la posición de mi tórax en el espacio. Y esta imagen me gusta mucho porque miren esto, y se acuerdan que músculos del cuello llegan a la clavícula, a primeras costillas y al omóplato, y entonces, ¿a poco no va a influir en mi cuello que yo tenga mis hombros arriba? Y eso ya no estoy hablando en una vista de perfil, estoy hablando en una vista de frente, ¿sí? Entonces, claro que va a afectar esto en cómo funciona mi cuello. Voy a poner aquí como ejemplo en fisioterapia en los problemas de hombro. En general, esto no solo en cadenas musculares, es muy importante que al mover el hombro no sustituya con músculos del cuello, ¿sí? Es decir, el cuello tiene que estar libre. Si el hombro empieza o el brazo empieza a depender del cuello, el cuello ya no va a estar libre. Entonces ahora resulta que tiene que estar bien estable el tórax y tienen que estar los hombros bien colocados para dejar en paz al cuello y que cumpla con su misión de alternancia, ¿sí? Pero aquí van a estar tensos, aquí van a estar tensos. ¿Qué es tenso? No, pues estoy viva, tengo tono muscular, es normal. Sí, pero ese tono es adecuado para la función que quiero llevar a cabo o no, ¿sí? Entonces, el tono muscular tiene que ser el justo, el adecuado para una función precisa, para una función específica de solo estar, solo sostenerme, o para una función en la que voy a estar moviéndome, ¿sí? Y entonces el cuello no puede ser esclavo de nadie, ¿sí? No puede ser esclavo de una actitud de hombros elevados o de peso del cuerpo hacia atrás o de peso del cuerpo hacia adelante, ¿sí? El cuerpo se va a adaptar, el cuello es bien buena onda y va, o sea, no se te va a caer la cabeza, la va a sostener, se va a adaptar. Pero ¿qué pasa si yo permanezco así muchos días, muchas horas, ¿sí? Eh, Hablando de influencia en cómo coloco mi cuerpo y que dije, yo lo coloco de cierta forma, pues ya no es solamente a tomar en cuenta, ay, no, pues es que yo desde chiquita estoy chueca. No, simplemente, ¿a poco nos paramos igual cuando estamos tristes que cuando estamos alegres, que cuando estamos tranquilos o cuando tenemos prisa? Inclusive estando sentada en el coche, la actitud corporal va a ser distinta si tengo prisa que si voy tranquila, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar, ¿sí? Entonces el cuerpo también somos cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? Entonces, el, eh, el cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con el mundo, también va a influir en cómo coloco mi cuerpo. Y también eso debiera ser tomado en cuenta en un tratamiento de cuello. Y entonces resulta ser que un dolor de cuello es mucho más que un dolor de cuello. Entonces no se puede limitar a esta zona. Tengo que tomar en cuenta el equilibrio de mis partes más estructuradas que estén alineadas de la forma más adecuada para ese momento y que el resto del cuerpo participe de ello, ¿sí? Voy a hacer
aquí un circulito, porque aquí el clásico que doblan las rodillas para atrás, unos más que otros. Llamamos nosotros a esto bloqueos. En el cuerpo hacemos muchos bloqueos, así sin ser sin usar lenguaje técnico. Bloquear es como cuando me recargo así, miren, yo doblo mi codo al revés, me recargo así y entonces atoro una articulación. Me recargo así como, y me recargo en él. Ahí estoy bloqueando el codo, estoy bloqueando muñeca y estoy bloqueando cuello y hombro, ¿sí? Cuando hay un bloqueo, es muy literal, o sea, no va a pasar, no va a haber comunicación de las tensiones de aquí para arriba o de las tensiones de aquí con el resto del cuerpo. Está bloqueado, ¿sí? Los músculos, digamos, no están trabajando. Pueden estar tensos, pero no trabajando de forma eficiente, ¿sí? Porque yo me estoy recargando en una articulación o en unos ligamentos, estoy recargando. Y dijimos que que los músculos son los únicos que se pueden contraer. Entonces, si yo me recargo en un ligamento, pues lo estiro al máximo y ese ligamento no se va a defender, ¿sí? Son los músculos que están encima los que lo van a defender, ¿sí? Y entonces, resulta cervicales, víctimas o culpables. Bueno, cervicales, en lo ideal, tienen que estar colocadas de cierta forma. Pero como su fisiología es la alternancia, como su fisiología es ser móvil y adaptable, no va a bastar ni siquiera con colocarlos. No, pero pues ahí la curvatura está bien, sí, pero le duele el cuello. No, pues no sé por qué, mándalo al psiquiatra, ¿no? Entonces resulta que inclusive un cuello perfectamente bien alineado, radiográficamente hablando, no necesariamente se libra, ¿sí? Porque aquí ya entendimos que esta posición depende de un todo equilibrado, en el que entonces lo que pasa aquí va a estar vinculado con lo que pasa acá, ¿sí? Entonces, cervicales víctimas o culpables, pues el veredicto sería quizá víctima. ¿Víctima de qué? De un todo, ¿sí? Hay un grupo muscular en el que las cervicales son protagonistas, ¿sí? O son parte muy importante o de los protagonistas, y son en la cadena posteroanterior, o sea, en el grupo muscular posteroanterior. Son músculos muy, muy pegaditos a la parte, sobre todo a la parte de adelante de mi columna vertebral, ¿sí? Cuando este grupo muscular está en exceso o está predominando con respecto a los otros, va a dar ciertas actitudes, por ejemplo, ¿sí? En estos casos, quizá podría decir, no, pero es que en general esa postura va a tener el cuello rectificado, le duela o no, lo va a tener rectificado, porque es es la forma de equilibrarse de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, yo ahí quizá podría decir, bueno, entonces ahí, como las cervicales son protagonistas, pues voy a decir que son culpables. Y sostengo yo que son víctimas, porque incluso en este caso no actúan solas, obedecen a un todo, ¿sí? Y entonces, la idea es encontrar la causa, el cómo. Y el arte es deducir o definir cuál va a ser el abordaje más adecuado para tratar una problemática ahí. Pero algo muy cierto es que el entender cosas como la octava dorsal en donde debe de estar es de gran ayuda, ¿sí? Porque lo que quieres es que no duela. Y entonces, si tú colocas mejor,
A veces basta con explicar un poco al paciente, al cliente, explicar un poco el cómo funciona y cómo es algo que se puede mostrar y es algo que se puede sentir y que el resultado es positivo. Si al sujeto, si al cuerpo que va a ser tratado le hace sentido esa explicación, es más factible que un tratamiento le funcione. Porque ya no es nada más si funcionan los toquecitos, no, pues es que en lugar de ponerte este tipo de corriente, mejor te voy a cambiar a este otro tipo de corriente que es más útil para relajar los músculos y no tanto para activarlos. Estoy hablando así muy a la ligera, ¿sí? Sí, pero ¿qué tal si usar esas herramientas que aprendimos en fisioterapia? ¿Qué tal si usarlas? Porque sí sirven, pero ¿dónde, cuándo y por qué las voy a usar? ¿Sí? Esa sería la ciencia. Y en un yo como paciente, entender que no puedo depender de la persona que me está tratando a mí, ¿sí? Porque el mejor fisioterapeuta del mundo, sea de cadenas musculares o de otras corrientes, podrá relajarme los músculos, liberar las tensiones, equilibrarlas, y si el sujeto no se involucra, no entiende, no participa, pues entonces se va a volver en tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿sí? Necesitamos para terminar con esto de víctimas o culpables, tratar de entender y participar de ello, ¿sí? Ni el fisioterapeuta tener toda la responsabilidad de la salud de alguien que no es el mismo en sus manos, pero tener las herramientas para dar una buena guía y dirección a las personas que llegan con nosotros a tratarse, ¿sí? Pues muy bien. Voy a terminar. Creo que dije todo lo que quería decir. Somos pocos, entonces podría caber, si alguien quiere decir alguna duda, simplemente encienda su micrófono. Si están ahí. Aquí, no sé si pusieron dudas por el chat. Hola, Hola, ¿qué eh, tal? pues a mí me despierta muchas reflexiones, toda la exposición. Muchas gracias, Cecilia, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias, Cecilia. Principalmente cuando dices lo de víctima, ¿no? Como el, me viene otra idea, otro concepto de víctima en función de cuando aislamos un fenómeno de su contexto y de todas sus relaciones con el contexto. Entonces es cuando victimizamos, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión que me viene con respecto a esta manera de aislar, ¿no? Una opresión en el cuello de todo el resto de la estructura, ¿no? Entonces se convierte en una víctima esa opresión, ¿no? Cuando hay toda una cadena, ¿no? Todo un complejo de relaciones que en algún momento dado se pueden manifestar en un solo punto, ¿no? O ese solo punto resulta ser el que, el que grita, ¿no? Esto también lo pienso en las relaciones familiares, como un elemento de la familia, ¿no? Como entendido como un sistema, igual que las cadenas musculares son entendidas como un sistema, ¿no? Hay un elemento de la familia que se queja, ¿no? El problemático, el como ese, no me gusta la palabra víctima, pero ya que se utilizó, bueno, vamos a decir, ¿no? Cómo esa persona que es víctima es el grito, es el punto de dolor, es el punto de queja de todo un sistema que no está haciendo bien, que está funcionando de una manera desequilibrada, ¿no?
Entonces esa reflexión me vino y me gustó mucho. Eh, ¿Y qué otra cuestión quería comentar? Eh, ahorita no me acuerdo, pero ya me quedé con esa. Sí, Y pero muchas gracias, Giselle. Y sí, sí es muy justo esto de cuando ves las cosas solamente desde una perspectiva, pues no ves el todo. Y aquí el todo es todo, el cuerpo. Así. y estamos, y es una visión muy cultural, ¿no? Inclusive científica, ¿no? De quedarnos nada más de reducir el espectro de estudio, ¿no? Aislándolo de todas sus relaciones. Sí, Estudiar acabas la de flor sintetizar. independientemente de toda la planta, ¿no? Por ejemplo. Eh, y algo que me llamó mucho la atención, porque últimamente estoy viendo también cómo otras terapias, por ejemplo, basadas en el estudio del pie como otro sistema, ¿no? Donde se refleja toda la estructura. Entonces, también cómo está relacionada la planta del pie con el cuello y con toda la columna vertebral. Eso Y en también ese caso que mencionas, digo, hablando muy específico de cadenas musculares, eh, o sea, no excluye, por ejemplo, en posturología, que se estudia la posición del pie o la mandíbula y los ojos, ¿no? Entonces, Ah, no lo excluye, lo incluye. Entonces, aquí esa es la, algo que me gusta mucho de este método es que no es exclusivo, ¿sí? Creo sí, que, perdón, sí, sí, termina. no, perdón, le iba a dar la palabra a Alicia, que tiene aquí la mano levantada. Buenos Gracias. días a todas. Muchas gracias, Cecilia. Hola, Ana. Hola a todas. Oye, yo tengo una pregunta. Alicia. Aún tengo un paciente que toca guitarra. Se coloca aquí y entonces, pensando en lo que estás comentando, Cecilia, de la compensación de la octava, ¿cuál sería? ¿Sería esta espiral y girar? Porque bueno, típico creo que haces esto, ¿no? Tirar el cuello y entonces, pero bueno, él dice que es una cuestión también, bueno, hay que ver también los instrumentos musicales no fueron anatómicamente estudiados para que se proporcionara y después de un tiempo vienen dañando y luego ya venimos con músicos que tienen todas estas, pues, ¿no? Compensaciones. ¿Qué sugieres? ¿Cómo podría yo ayudar a esta persona que está trabajando con guitarra y este movimiento, como tú mencionas, de involucrar no solamente estas cervicales, sino también está involucrado hasta la parte casi esternón, espalda? Yo creo que el sujeto, el alumno, el paciente, tiene que entender esa mecánica y tiene que entender que la vida no se puede limitar a, a la postura que usamos con nuestro instrumento. Entonces, a veces es complicado porque implica tener que trabajar el resto del cuerpo. Muy específicamente de la postura, hay muchas cuestiones como de conciencia corporal, de Feldenkrais, Alexander, que dan herramientas de cómo sentir o herramientas de cómo estar apoyados, si el banquito queda alto, si queda bajo, si tienen, en el caso de los guitarristas, si tienen su banquito para apoyar el pie, y no solo eso, sino todos los trastornos o todas las peculiaridades que ya tenían desde antes, desde que eran niños, antes de estudiar o de ser ya músicos profesionales. Eh, hay muchas patologías asociadas a las posturas prolongadas por el uso de un instrumento musical, pero hay que entender que, entonces, lo que hay que, si bien no se va a tratar de que, bueno, como él siempre está así, le voy a poner que haga ejercicios, asá. Ya sabemos que eso no va a funcionar. O sea, el llevar las cosas al lado contrario no va a funcionar. Lo que sí puede funcionar es, uno, implicar al todo e implicar a una posibilidad del todo para equilibrarse en diferentes posturas, ¿sí? No puedo a veces sí, pero no puedo colocar la octava dorsal en su punto si ni siquiera la siento. O si tengo una contractura tan grande y que lleva tantos años, que sí la siento y ya entendí, pero el tórax no me da la columna para
hacer ahí un punto de inflexión. Entonces hay que ver si el cuerpo, o sea, si el cuerpo está grabado en una postura o se mantiene flexible. Si se mantiene flexible, pues requerirá ir como construyendo y estructurando. Si no está flexible, pues ver la forma o idear la forma de que el cuerpo se vuelva adaptable, pero adaptable todo él. Claro que me va a servir trabajar solo el tórax, sí es útil. Sí va a servir movimientos de cuello que incluyan al todo, sí va a servir. Sí va a servir ejercicios de empujes de las manos para colocar el hombro, sí va a servir. O sea, todo eso son herramientas que van a ser útiles, pero hay que tomar siempre, no dejar de lado la globalidad, ¿sí? Y la globalidad no es simplista, pero sí es simple. Yo eso lo digo más con alumnos que con pacientes, que muchas veces si me quiebro el coco tratando de sacar adelante un paciente, de pronto regreso a tierra y digo, ¿qué es lo que quiero? Quiero que este paciente sea funcional. ¿Qué es funcional? Funcional es cuello libre, lumbares libres, hombros libres, tórax estructurado. Ok. Funcional implica que las partes estén relacionadas entre sí. Y en esos casos, pues yo uso mucho trabajo corporal en los pacientes, ¿sí? Espero que te sea útil mi respuesta. Muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de terminar. Yo nada más. Me acaba de caer el 20 con esta y con la anterior, que nos faltó, y bueno, lo vemos cuando estudiamos cadenas, ¿no? Pero es víctima, victimario, ajá, culpable, o salvador. Entonces ahorita estoy, hace cuenta, tratando de sentir en mi cuerpo, ¿qué está tratando de salvar mi cuello? Porque yo todo lo que dices de el internet, en las pantallas, peco y peco y peco de eso, ¿no? Entonces, estoy viendo cuáles músculos salvan estas posturas, ¿no? Y pues ahí luego también duele porque están salvando algo que pues es recurrente, ¿no? Y además es complejísimo porque en salvar es salvar el equilibrio. Y entonces a veces todos los músculos o todo el grupo muscular o varios grupos musculares van a estar implicados en esa salvación. Por eso digo, por eso es muy útil tener herramientas para identificar una causa primaria. Sí, y los ojos, ¿no? Que los ojos también, como están fijos, no tienen esta alternancia que también acompaña a la columna. Entonces la columna pues se queda quieta, los ojos también porque están así o así. O yo, ya. por ejemplo, que ahorita estoy así y ya vi que hasta dormida me quedo así, ¿no? O sea, estas cosas que se van grabando en nuestro cuerpo y que justo tiene que ver con que salvan el equilibrio, ¿sí? La cadena que salva el equilibrio aumenta su actividad, pero como somos tridimensionales, puede haber en ese equilibrio, puede haber varias cadenas musculares implicadas, no nada más una, y ahí se pone todo muy interesante. Gracias, Ana. Y gusto de verte además. Y no sé si alguien quiera más para ya cerrar, una más. Sí, sí puedo. Si no le quito la palabra a nadie más. Si Bueno, nadie quiero más saludar quiere, a Ana y a Alicia, que me da mucho gusto verlas. Y darle las gracias a Ana por invitarme. Y ahorita yo estoy, ahorita me acaba de caer un 20, estoy batallando con una amenaza de desprendimiento de retina. Y me queda, ahorita que mostraste las imágenes de los posicionamientos, me vino así, me cayó un 20 muy preciso con respecto a esto, de mucho tiempo de estar en una posición donde he estado castigando, ¿no? Acostada principalmente, y con una pantalla, ¿no? Muchas horas trabajando en esa posición. Entonces, ahorita que gracias. Ana me enseñó los Gracias ojos, por también me acuerdo. compartir, pero sí, efectivamente, digo, no es que yo, por ejemplo, estoy convencida de recuperar un poco de buena vista,
mejorando mi movilidad y mi salud, y que solo por eso me bajen las dioptrías de los anteojos. Y estoy segura de que sí. Claro, no por eso voy a dejar totalmente de usar anteojos, pero sí el equilibrio influye en el todo. Pues muy bien, pues les agradezco a todas su presencia. Y pues bueno, esto sigue, creo que queda grabada la sesión y no sé si se comparta en el canal de YouTube y así para que lo compartan, para que poco a poco hayamos más fisioterapeutas y terapeutas corporales que podamos tener el acceso a estas herramientas que son tan útiles y para algunos como yo ya necesarias en la vida. Muchísimas gracias a todos. Doy por terminada la sesión. ¿Sí? Muchas gracias. Love you, Alice. Kiss, a ti. Gracias, que estén muy bien. Cualquier cosa ¿Se necesita algo en el más, WhatsApp. Pati? ¿Mande? Ah, ok. ¿Se necesita algo más? Sí, nada más, bueno, que estamos por empezar Ay, sí, formaciones, cierto. tanto de profesionales de la salud como para maestros de yoga, hay 2 formaciones, y pues cualquier informe conmigo. Sí, porque ya empiezan este próximo mes, en julio, empiezan a darse cursos de introducción, tanto para fisioterapeutas o personas de la salud, como para, digamos, profesionales del cuerpo. Lo que quieras, sí. Era algo muy importante mencionar eso. Gracias. De nada. Que estén muy bien. Gracias a todas. Gracias, Ceci. Bye bye. Gusto más. Ay.